inicio prácticamente de la pandemia, o por lo menos permanente en contacto con él, porque es absolutamente necesario incluso, ¿verdad? Es uno de los que tienen la visión más optimista incluso en todos estos procesos, ¿eh? Y muy buena predisposición para conceder unos minutos de su valioso tiempo, ¿verdad? Sí, señor, por sobre todas las cosas. Así que, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Marta, Arturo, ¿cómo les va? Muchas gracias. Bueno, agradecidos nosotros porque en realidad está costando todo dentro de todo este proceso, incluso el de comunicación. Ustedes, me imagino, también estarán conscientes de todos los cambios que hubieron, de los ajustes que se hicieron, de las cosas y de las cosas que se están corrigiendo, ¿verdad? Doctor, querríamos tener una evaluación y una impresión suya acerca de cómo estamos avanzando y estas cifras que obviamente nos decían que nos estaban preparando para esto, de que iba a ser más o menos el panorama que íbamos a vivir. Sí, a esta altura, sí, realmente, a pesar de que no hubo un intenso frío, por ejemplo, que altere incluso más las condiciones de expansión de este virus. Sí, así mismo, creo que estamos dentro del ascenso esperado, un ascenso que se preveía, ¿verdad? Y por el cual, bueno, estábamos mencionando justamente que lo que no queríamos o lo que temíamos era que ese ascenso sea un ascenso descontrolado. Por eso habíamos sugerido en varias entrevistas no pasar a la siguiente fase y esperar todavía, ¿verdad? Lo que llamó mucho la atención en estos últimos días son la cantidad de fallecidos que hemos tenido, que es lo que evidentemente se disparó en el número más grande. En los últimos 10 días hemos tenido creo que 11, 12 fallecidos. Sí. Y tenemos más de 1.000 casos en las últimas 2 semanas. Y bueno, todo esto se ha disparado en forma importante. Y otra cosa que llama un poco la atención es la edad de los fallecidos, porque hemos tenido entre estos 12 fallecidos casi la mitad, 6 de ellos menores de 50 años. Entonces estamos viendo un comportamiento que no lo habíamos visto, o sea, muerte entre personas más jóvenes, y que, bueno, todo es lo que nos está preocupando más, ¿verdad? Doctor, incluso estábamos viendo y repasando lo que de alguna forma tuitean y socializan desde el Ministerio de Salud, que es justamente esta preocupación acerca de un factor que aparentemente fue el denominador común en los últimos casos de gente muy joven, que era la presión arterial elevada y también el sobrepeso. Ni siquiera hablan de obesidad en algunos casos, sino sencillamente sobrepeso, o sea, un poquitito menos del grado de obesidad, ¿verdad? Veíamos que hay como una necesidad más importante de insistir con estos factores, porque es lo que en mayor número y proporción afectan a los paraguayos, afecta a los paraguayos, ¿verdad? Claro, hay otra pandemia que explica lo que estamos viviendo en esta pandemia, que es la pandemia justamente de los trastornos metabólicos, obesidad, hipertensión, diabetes, que es algo que realmente hay que insistir en estos momentos. Creo que se puso en el tapete de vuelta la importancia de tener buen control de estos factores de riesgo, y que en esta pandemia estamos viviendo otra vez de vuelta esta aparición de casos de muerte joven que no estaba descrito en muchos países. Sí, Estados Unidos había alertado en los últimos tiempos de alta mortalidad en jóvenes obesos, que se publicó en estos días también un artículo semejante, y bueno, estamos ya entrando en esa etapa también de ver ese tipo de pacientes aquí, ¿verdad? Incluso veo que el riesgo es superior incluso al tema de los grupos etarios, o sea, incluso en algún momento se hablaba de la gravedad para las personas con más de 65 años, pero casi es la relación, en proporción es la misma la preocupación, las personas con hipertensión y sobrepeso, que los adultos mayores de 65 años, ¿verdad? Así mismo, independiente de la edad, son factores de riesgo asociados a peor desenlace. Por eso insistimos siempre que, bueno, todos estamos expuestos. Hay mucha gente que es hipertensa y ni siquiera lo sabe. Entonces hay gente joven que de repente está un poco excedida de peso y también se vuelve hipertensa en el camino y tampoco lo sabe. Entonces hay que insistir que hay que cuidarnos. Nadie es inmune. Se creó una especie de, digamos, de pensamiento de que no, yo porque soy joven no me va a pasar nada, y no es tan así. Ya lo estamos viendo ahora, y que efectivamente aquí todos tenemos que tomar las mismas precauciones.
Sí, y bueno, sobre todo en Paraguay, como dice usted, estas son características muy propias de la pandemia en nuestro país, por sobre todas las cosas ahora mismo, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. Si bien tenemos algunas cosas que también tenemos que ir explicando seguramente en el tiempo, como hay comportamientos que no lo vivimos aquí, o sea, no hemos tenido el mismo porcentaje de pacientes graves que hay en otros países. Por ejemplo, también tuvimos más asintomáticos que muchos otros, ni siquiera necesitamos de tanta hospitalización, tengo entendido, ¿verdad? Claro, un 70% de pacientes prácticamente asintomáticos o poco sintomáticos, y tenemos prácticamente un 5% nomás de las personas que requirió internación, ¿verdad? Siempre digo afortunadamente, porque nuestro sistema sanitario de por sí es un sistema deficitario que, por más que fue reforzado en algunas áreas y en algunas cosas, sigue teniendo muchas carencias. Ajá. Justo de estas carencias, doctor, usted conoce bastante también en donde le toca realizar un importante trabajo, que es en el INERAN. Por ahí, ¿cómo están, doctor, en materia de enfermedades respiratorias? ¿Hay un aliciente también o la cosa se complica? Ahí tuvimos hace 2 semanas con la venida de un fresquito que hubo y del frío, digamos, que hizo unos cuantos días. Sí. Hemos tenido un aumento importante de los ingresos. Ya vamos a tener una masiva cantidad de ingresos en aproximadamente 3-4 días. Posteriormente eso se fue calmando más y tuvimos ya, digamos, el promedio usual de ingresos, que es de 4 o 5 por día, ¿verdad? Pero había unos días en particular que se habían duplicado el ingreso, y que justamente yo he dado declaraciones en aquel momento donde fue eso lo que nos llamó la atención. Pensamos que podía ser eso el inicio de algo peor, y justamente insistíamos que para no pasar a la siguiente fase, pero afortunadamente eso fue bajando otra vez, y ahora estamos todavía otra vez en un promedio usual de 4 o 5 ingresos por día de pacientes respiratorios generales. Y en cuanto a los COVID, de ellos generalmente tenemos 1 ingreso, 2 ingresos por día. Ajá. Bueno, y doctor, con respecto a estas medidas que estábamos también viendo, nos decía hoy Arturo Garoso, y traía acá a colación una cuestión así muy, muy básica, ¿verdad? Pero no deja de ser fundamental el uso de estas medidas sanitarias. ¿Hasta qué punto tenemos que ver? Porque en algunos lugares públicos, no sé si usted ya de alguna forma hizo recorrido, me imagino, por supermercados y lugares en donde hay concentración importante, la gente ya no está usando mucho una cuestión que serían los productos de lavandina para la desinfección de los calzados, y el termómetro lo usan en el brazo, te toman la temperatura en el brazo nomás en algunos casos. Eso no está bien, me imagino yo, doctor, o es algo que no reviste ninguna gravedad no hacerlo de esa forma, por ejemplo, el procedimiento, no tomarte la temperatura en la frente o cosas así. Claro, yo creo que si le va a tomar la temperatura en el brazo, es mejor incluso no hacerlo, porque la temperatura del brazo puede tener hasta diferencia de 2 grados con la frente. Claro. Y es allí donde vos podés tener, por ejemplo, si tu temperatura del brazo te da 37, podés llegar a estar con 38, 39 grados y la máquina no detectó. Entonces, lo mejor es la frente, por la superficie más amplia, por las características de esa zona que está más vascularizada, la temperatura se puede medir mejor, y entonces tratar de evitar, en todo caso, no hacerlo si se va a hacer mal, ¿verdad? Yo le he dicho a varios de los lugares que me doy que me quieren tomar en el brazo, le digo, no te sirve, le digo, y medio que están ahí. Eso ocurrió porque corrieron una serie de informaciones de que producía daño neurológico, y bueno, creo que estamos en una temporada de múltiples fake news que hay que saber manejar, y que me parece que todos tenemos que estar bien informados, ¿verdad? Claro, por sobre todas las cosas, incluso por eso también le consultamos, ¿verdad? Porque compareciendo algo tonto tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, como dice usted, ¿para qué no toman la temperatura o si no, ¿verdad? Y el tema de los productos de lavandinas en los calzados también es recomendable seguir insistiendo, porque veo que la gente se lava las manos y es todo más rapidito incluso, pero con eso se debe insistir, doctor, también, ¿o no es necesario? Y mira, con el tiempo fuimos aprendiendo que esa fase de contagio, digamos, por lo que son los calzados, es extremadamente muy baja. O sea, tal vez no haga falta,
Pero de todas maneras yo creo que nunca está de más y eventualmente algo que sume a la desinfección no hay problema. De todas maneras no va a ser un determinante que no tenga eso, por ejemplo, un lugar, ¿verdad? Ajá. Sí, por sobre todas las cosas los lugares masivos, pienso muchas veces yo que es donde deben extremar los cuidados, ¿verdad? Para mí debería ser así. Claro, pero más bien la limpieza, ¿verdad? No las alfombras, estas de repente pueden estar o no con la bandita, nunca lo sabemos. Entonces realmente no sé si hace falta. Claro. En el tema del escándalo suscitado con las pruebas a jugadores de fútbol, a lo mejor usted maneja alguna información, aunque no sea muy concreta, ¿no? Pero ¿qué tipo de fallas pueden darse para que haya ocurrido que de un día para otro 33 positivos o 35 positivos terminen siendo 3 positivos y 32 negativos? ¿Qué pudo haber ocurrido, doctor? Bueno, ahí hay que partir un poco, te voy a hablar en general porque realmente no conozco cómo se tomaron las muestras. Normalmente cuando hay un resultado positivo, el resultado es altamente confiable. Si uno tiene un resultado positivo, la especificidad de que tiene la enfermedad es alta. Existen casos de resultados falsos positivos, pero son muy raros. Uno en 100, uno en 200 aproximadamente. Estadísticamente es muy poco posible. Ahora, cuando ocurren estos casos de una cantidad importante de resultados positivos, que ninguno de ellos tiene síntomas, que negativiza a las 24 horas, porque eso muchos de ellos se hicieron en privado, incluso antes y se negativizó, entonces tenemos que empezar a investigar si es que realmente no fueron unos resultados falsos positivos, y allí hay que investigar si no hubo una contaminación de la muestra, un mal procesamiento de la muestra. Hay varias fases donde se pueden contaminar las muestras. Por ejemplo, si yo te saco de tu nariz a vos, después le saco a Marta y no me cambio de guante entre un proceso y otro, por ejemplo, tranquilamente que puedo infectar el hisopo de una y otra persona, ¿verdad? No sabemos cómo se tomó la muestra. Yo no quiero opinar del tema en particular, no quiero prejuzgar, pero evidentemente es muy raro que existan 35 o más, fueron 52, pues si sumamos lo de Guaraní también, y San Lorenzo, eran casi 54, 55 pruebas que negativizaron en 72 horas. Eso no es frecuente, si bien nada es 100% con este virus. Estamos hablando de que si negativizamos el 95% de las pruebas testeadas en 72 horas, probablemente estemos hablando de algo muy importante para la ciencia y no deberíamos reportarlo, digamos, pero no sé si es correcto. De hecho, las contrapruebas volvieron a salir todas negativas hoy. Entonces, evidentemente hay que investigar a fondo, se tiene que saber qué pasó, porque la gente no puede en este momento perder la credibilidad en las pruebas, que es nuestra única arma que tenemos para el diagnóstico. Sí, no se puede desacreditar eso. Por sobre todas las cosas eso. Doctor, y en cuanto a algo alentador, ustedes como profesionales seguro que manejan otro tipo de información o mayor información que nosotros, ¿no? En el tema de los avances en materia de fabricar una vacuna o dos o tres que sea eficaz contra el coronavirus. Creo que en Reino Unido, en Francia y no sé en qué otro país más. ¿Qué sabe al respecto? Sí, ya la semana antepasada había salido un estudio de una vacuna americana. El día de ayer se lanzaron 2 trabajos de una vacuna americana, de una vacuna de Reino Unido, que es la de Oxford, y de una vacuna de China, que es de Wuhan justamente, ambos publicados en una revista muy prestigiosa que es el Lancet, donde vieron efectivamente que las vacunas eran seguras, que tenían muy poco efectos colaterales y por sobre todo que lograban conseguir la cantidad de anticuerpos que uno considera necesario como para defender. Entonces, realmente ayer fue un día de buenas noticias a nivel científico. Esperemos que esas buenas noticias se consoliden con el tiempo. Ahora estas vacunas tienen que pasar lo que son los estudios de fase 3, es decir, esto eran más de 1.000 pacientes, 1.077 pacientes, ahora se va a probar con 50.000. Y una vez que se terminen esos estudios de fase 3, allá por septiembre, probablemente octubre, allí recién vamos se van a producir en masa las vacunas y bueno, ojalá que podamos tener para fin de año o para comienzo del año que viene, por lo menos aquí en nuestro país. ¿Y para cuándo dijo?
para fin de año o más probablemente para comienzo del año que viene, enero, febrero. Para principios del 2021. Así mismo. Yo suponiendo que se cumpla lo que pensamos, porque la OPS tiene un compromiso con los países latinoamericanos de proveer en forma equitativa la vacuna y que no vuelva a pasar lo que pasó en la pandemia del 2009. La pandemia del 2009, cuando salió la vacuna para H1N1, fue comprada absolutamente el 90% por los países o sea, Estados Unidos y Europa, y prácticamente no quedó nada para Latinoamérica, y nos llegó 6 o 8 meses después otra vez la vacuna a nuestros países. Y eso es lo que se debe empezar a regular más, porque si no, de vuelta va a aparecer una vacuna y los americanos van a comprar en masa, como hicieron con el Remdesivir, compraron todos los stocks de un medicamento, ¿verdad? Ajá, y bueno, de hecho tengo entendido que Gran Bretaña estaba interesada también en hacer lo mismo, así que vamos a tener que estar atentos, ¿verdad? Me imagino. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, ¿verdad? De hecho, nosotros desde acá le repetimos nuestro agradecimiento porque es tan necesario no confundir a la gente, ser muy precisos, que nuestro mensaje llegue a todos y a la mayor cantidad de compatriotas posible. Por eso, una vez más, le reiteramos, esta paciencia es sumamente útil para todos. Una vez más, gracias, doctor. Ok, a las órdenes, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, doctor. Era el doctor José Fusilo, neumólogo, que está liderando uno de los grupos de trabajo en el INERA, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente.